Buenos días, ¿cómo están? ¿Bendecidos? ¿Llenos de gozo por estar en la casa del Señor? ¿Cuántos saben que hoy Dios ha puesto ángeles que están custodiando este lugar? ¿Cuántos saben que los oídos del Señor están abiertos a nuestro cántico? Amén. Yo te pido a que te pongas en pie y vamos a clamar para que el Padre sea quien guíe la palabra, la revelación y todo lo que sea hablado hoy en el nombre de Jesús. Padre, hoy elevamos nuestras manos a ti, entregando nuestros corazones y pidiendo que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ministre conforme a tu voluntad. Padre, hoy tenemos hambre de tu palabra y queremos beber de la fuente de la vida. Por eso nos congregamos y nos reunimos en tu nombre, Señor. Hoy te pedimos que tú sanes nuestros corazones, que tú hables con claridad. Danos discernimiento, Dios, de aquellas cosas de las cuales necesitas que nosotros entendamos. Permítenos tener esas riquezas de pleno entendimiento que tú has destinado para tus hijos. Espíritu Santo, escudriña lo más profundo de nuestro corazón y condúcenos al Padre para que de nosotros brote una adoración genuina, real, santa, que te agrade, Señor. Hoy queremos presentarnos a ti como sacrificios vivos, santos y agradables, porque esta es la verdadera adoración. Este es el júbilo que nosotros, tus hijos, hoy tenemos, y te damos gracias, Señor. Toda la gloria y el honor es para ti. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Amén. Todos preparados, listos. La palabra la tienen ahí. El día de hoy, el Señor puso un mensaje en mi corazón que se titula ¿Y si reiniciamos? Y esta reflexión viene de algo que Dios había dejado ahí guardado y que quizás para este tiempo lo volvió a tomar y me dio claridad respecto de lo que Él quería que nosotros hoy entendiéramos. Y quizás nosotros nos hemos preguntado muchas veces: ¿y si lo dejo todo? ¿Y si arranco de nuevo? O como se titula la enseñanza, ¿y si reiniciamos de nuevo? Porque mira lo siguiente: hoy en día nosotros tenemos avances tecnológicos impresionantes. Hay sistemas, hay dispositivos que han sido creados para mejorar la calidad de vida del ser humano. En el ámbito, digamos, de la educación, de la ciencia, de la salud, hoy gozamos de cosas impresionantes que nos pueden ayudar de alguna forma para que muchas personas también tengan una mejor condición en su diario vivir. ¿Sí? ¿Cómo qué puede suceder? Algunas aplicaciones, el uso de teléfonos. Hoy nosotros, si queremos buscar del Señor, simplemente tomamos nuestro teléfono, entramos a internet y podemos conectarnos por Facebook, por YouTube, podemos buscar prédicas, podemos buscar estudios bíblicos, y se ha facilitado en ese sentido, como en muchas otras cosas. Pero algo que también se ha demostrado con el avance es que ninguna de estas invenciones es infalible. Voy a un caso concreto. Cuando nosotros compramos un computador y lo ponemos a trabajar, ingresamos por ejemplo a internet y abrimos muchas páginas, el computador empieza a ponerse lento. Y si descargamos mucha información, si manejamos unos programas muy pesados, ese dispositivo en ocasiones se empieza, digamos, como a poner difícil para que cumpla con su propósito. ¿Qué es lo que generalmente uno piensa que debe hacer para que el computador funcione? Reiniciarlo. Muchos lo apagamos directamente cuando ya estamos agotados y vamos al botón y lo apagamos hasta que vuelve y reinicia. Y generalmente el sistema, digamos, que reanuda, todas las cosas que se necesitan están bien. Las cosas que habían quedado cargadas en la memoria que no eran necesarias, el mismo dispositivo las va, digamos, que eliminando
pero en últimas vuelve a su origen, vuelve, digamos que, a reiniciar desde donde debe estar. Otro ejemplo que también nos puede ayudar para lo que Dios hoy trae es cuando vamos en nuestros vehículos, bien sea en la bicicleta, en la moto, el carro o quien se moviliza en otro medio, y no sabemos muy bien la ruta por la cual debemos tomar para llegar a cierto destino. Entonces hoy usamos ciertos dispositivos o ciertas aplicaciones como la que tú dijiste, Waze, o buscamos Google Maps, ¿cierto? Entonces uno pone la dirección, desde dónde va a iniciar, el GPS y arranca. Pero suele suceder de que hay trancones, suele suceder, como me pasa a mí, que no cojo por el camino donde debe ser, entonces empieza a botar en la voz una alarma que dice recalculando. ¿Sí les ha pasado? Dice recalculando y él vuelve e inicia la ruta. Si lo traemos a nuestra vida práctica, si nosotros vamos a un destino, a un propósito de la salvación, ¿quién es nuestra guía? ¿Quién es nuestro GPS? El Espíritu Santo, quien nos va iluminando por dónde debemos ir a través de la palabra. Y muchas veces el Espíritu Santo nos dice, hay que reiniciar la ruta. Hay que reiniciar con el propósito, hay que recalcular de nuevo, porque yo te voy a llevar al fruto de la bendición que el Padre ha establecido para ti y para tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Incluso cuando nosotros vemos también otras áreas de desarrollo humano, los deportistas, por ejemplo, por más que tengan un alto rendimiento, siempre necesitan periodos de descanso. Si tú ves los goleadores en el fútbol, los grandes anotadores en el básquetbol, quienes practican atletismo y cualquier tipo de deporte de alto rendimiento, no están todo el año dándole a las competencias. Nosotros, por ejemplo, los colombianos, gloria a Dios, nos estamos caracterizando por un deporte como el ciclismo, ¿cierto? ¿Y ustedes creen que Nairo todos los días se exige al punto como si estuviera en la competencia para ir al Tour de Francia? O el mismo ganador, Egan Bernal, todo el tiempo, toda la temporada está en las mismas condiciones. Él necesita reiniciar, él necesita periodos en los que incluso se desconecte de su deporte. Necesita ir con su familia, necesita viajar, necesita encontrar su origen. ¿A qué los quiero llevar o qué es lo que Dios puso en mi corazón? Hay gente que está viviendo tribulaciones fuertes en su corazón. Hay personas que están escuchando este mensaje a través de los medios y aquí presencialmente que tienen problemas porque en silencio han librado batallas. Y el enemigo ha venido y ha distorsionado quizás lo que Dios quería dar o entregar, o ha entorpecido de una manera grande esa bendición. Hay personas que en esa batalla han quedado marcados, que se han visto afectados, incluso hasta heridos. Puede ser que tú, que hoy estás escuchando el mensaje a través de la palabra, estés sufriendo en tu corazón una enfermedad. Puede que en tu familia hoy en día tú estés llevando una carga muy pesada. Incluso puede que en la iglesia nosotros estemos llevando retos que nos han desgastado, que nos han frustrado. Y algo, como se los decía, que sucede mucho es que cuando libramos batallas por guardar nuestra posición, por guardar nuestro lugar, lo hacemos en silencio. Y quizás ese silencio ha hecho de que Dios deba obrar como hoy lo está haciendo y nos diga: yo quiero levantar tu vida. No quiero que te quedes frustrado, frustrada. No quiero que sientas que desfalleces, porque en Cristo en todo te ha llevado en victoria. Porque Jesús, en el sacrificio de su sangre, te otorgó la ciudadanía del reino de los cielos. Y para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Porque si se los digo como predicador y teniendo el honor, la responsabilidad y el privilegio más grande de hoy hablar acerca del Señor, yo me siento identificado. Y hay momentos en los que necesitamos decir: Señor, yo te necesito. O hay momentos, no, siempre lo necesitamos.
pero sí es pertinente el darnos cuenta cuando es necesario reiniciar. Porque continuamente consideramos que el crecimiento debe ser el mismo, constante. Pero la vida no es así. Los retos no son así. Las dificultades, el conocimiento, la forma en la que el mundo también opera nos lleva a estar casi como en una montaña de rusa, subiendo, bajando, girando de un lado a otro con tantas emociones cargadas que es bueno volver al origen. Es bueno dejar de lado esas cosas que quizás están cargando nuestro corazón para cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Y quiero invitarlos a que vayamos por un segundo a la palabra, porque Jesús en su ministerio siempre reiteró algo de forma enfática. Dijo: yo no he venido por los sanos, no he venido por los salvos, he venido por los enfermos. Incluso en una oportunidad que tuvo de predicar la palabra en la sinagoga en Nazaret, Él les dice: esta palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes. Cuando hablaba de una profecía entregada a Isaías tiempo atrás. Tomó la escritura y en Lucas 4, 18 al 21 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. También en su ministerio, con la dulzura que lo caracterizaba para hablar acerca del amor de Dios, les entregó este mensaje en Mateo 11, 28 al 30. Y dice Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor Jesús habló de que Él era el buen pastor. Y la Escritura lo reconoce a Él como el príncipe de los pastores. Cuando Él enseñaba, Él hablaba acerca o predicaba acerca de lo que Él vivía y lo que le había sido encomendado por el Padre para guardar a sus hijos. Citando textos bíblicos decía: el buen pastor da su vida por las ovejas, y las ovejas conocen su voz. Piensa que Dios hoy te está diciendo: necesitas reiniciar, ven a la fuente inagotable del amor, porque yo te daré descanso. El buen pastor conoce el estado real de sus ovejas. El buen pastor sabe cuando sus ovejas están heridas, cuando tienen tribulación, cuando están cansadas, cuando se han perdido, cuando se han extraviado. Jesús habló de una parábola tan linda como aquella de la oveja perdida. Y dice: si el pastor tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 y se va a buscarla a donde sea, a los montes, al desierto, y cuando encuentra la cura, la sana, la protege y la trae de nuevo a su rebaño. Jesús conoce lo que tú y yo estamos viviendo. Jesús conoce los padecimientos porque Él en la carne también los vivió. Si necesitamos hoy un refugio, si tú estás diciendo: ¿qué hago? Quiero tirar la toalla, siento desfallecer, quiero huir. El Señor te dice: ven a la fuente de la vida, ven a la fuente de la vida, ven
a la presencia de Dios, en la cual hallarás descanso. Hallarás descanso. La escritura que leímos en Mateo 11:28 dice: vengan a mí si están trabajados, si están cargados, si tienen dificultad, si tienen dolor, si padecen, y yo los haré descansar. El Señor no te está diciendo: voy a ver si te hago descansar. Voy a ver si cuando tú superes la prueba, ahí sí te bendigo. El Señor te está diciendo: yo te doy descanso en su nombre, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esta palabra cada día toma más preponderancia, porque puede ser que tú estés escuchando del evangelio hace poco tiempo y Jesús te está hablando y diciendo: deja tus cargas, entrégamelas a mí y entiende que yo tengo salvación. Entiende que yo quiero constituirte como un hijo o una hija de bendición para el reino, de que tú no permaneces o no prevaleces en la cautividad o en el dolor, sino que tú debes caminar en la libertad que yo te di, porque yo entregué mi vida por ti. Pero también prepondera para aquellos que tenemos la posibilidad y el privilegio de conocer a Dios hace un tiempo, hace unos meses, hace unos años. Incluso allá hay personas que conocen al Señor aquí hace décadas. Esa palabra Dios también nos la entregó a nosotros, porque Él conoce las debilidades que estamos teniendo en nuestra carne. Nosotros, los hijos de Dios, cuando recibimos el amor del Padre, cuando entendemos el pacto, la gracia que en Jesús hay, cuando vivimos una comunión con el Espíritu Santo y vemos su voluntad manifestada en nosotros, decimos: no hay nada que pueda llenar mi vida de la misma forma. No quiero dejar perder el privilegio, la oportunidad de estar en mi Señor. No quiero que nada me aparte de Él. No quiero hacer nada que lo contriste, que le haga daño, que lo defraude. Sé que puedo estar viviendo todas las tribulaciones y tal cual como dice la palabra, caminando en sombra de valle de muerte, pero no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Solo en el Señor, solo en su amor encontramos la verdadera plenitud. Solo en su presencia tenemos un refugio constante. Dios. Y si hoy el Padre está obrando en tu corazón y el Espíritu Santo está quebrantando tu ser y está trayendo a memoria esas cosas que quizás te han hecho daño, hay una canción que todos conocemos y dice: levanto mis manos. Te pido que me acompañes. Aunque no tenga fuerzas. Y levanta tus manos. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. De
Ten tus manos en alto. Porque hay poder en el Espíritu de Dios. Y hoy Dios está sanando corazones. Hoy el Señor está limpiando manchas, quitando, venciendo con su amor lo que nosotros no podemos vencer. Ahí está trayendo la paz que Él prometió, porque estamos congregados en su nombre. Y dice su escritura que vayamos a Él los que estamos cargados, trabajados, dolidos, y que Él nos dará descanso. Señor, hoy tu descanso viene sobre nosotros. Esa paz que va más allá de todo entendimiento, ese amor inagotable con el cual tú creaste el cielo, la tierra y todo lo que nos rodea. Hoy confiamos en ti, Señor, y levantamos nuestras manos sabiendo que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra paz, que tú prevaleces ante toda adversidad y que en el nombre de Jesús tú siempre nos llevas en victoria. Todo lo podemos en ti que nos fortaleces, todo lo podemos en ti que nos fortaleces. Dilo conmigo: todo lo puedo en ti que me fortaleces, todo lo puedo en ti que me fortaleces. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos rinden un fuerte aplauso al Señor? Si quieres entender el mensaje en una frase: Cristo quiere venir a restaurar nuestras vidas y transformar nuestro entendimiento. Cristo quiere venir hoy a transformar nuestro ser para que veamos una vez más sus maravillas. Si tú estás experimentando una tribulación, si ha venido quizás carestía a tu casa, si has tenido que esforzarte más, Dios está usando esa debilidad para que en el tiempo tú puedas testificar y decir: el Señor en mi escasez, en mi dificultad, cuando no tenía nada incluso para comer, trajo sobreabundancia a mi vida. Si tú estás experimentando una enfermedad, un dolor, el Señor está usando eso para que muchos sean restaurados. Muchas veces nos cuestionamos y decimos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué tantos ataques? ¿Por qué cuando quiero hacer las cosas de una buena manera siempre hay algo que quiere entorpecerlo? Y el Señor nos dice en su palabra: bástate mi gracia, porque yo me perfecciono en tu debilidad. Dios necesita que mostremos esas cicatrices de los ataques, de las pruebas que hemos padecido o vivido, para decirle al mundo entero: solo el Señor es el verdadero camino. El privilegio más grande es servir a Dios. El legado más grande, más importante que podamos dar a nuestros hijos es el amor, el respeto al Señor. Es que estén consagrados en su nombre. Eso que quizás en este punto, en mis palabras, no puedo explicarte, porque solamente tú y el Señor lo conocen. Él lo está usando y Él nos está formando. Dice la Biblia que el oro debe ser refinado por fuego y pasar hasta 7 veces. La fe también es pasada por el fuego. La firmeza, la templanza, lo que Dios nos ha dado, también pasa por el fuego. Y debe pasar por el fuego. Porque así nosotros nos damos cuenta que únicamente en el Señor tenemos la respuesta. Que únicamente en el Señor podemos estar firmes. Que Cristo es nuestra bendición y nuestro galardón. Gracias, Señor. Y ya que hemos hablado de esto, vamos a proceder con 2 tipos de pruebas que quizás nosotros vivimos o experimentamos, que debemos discernir, que debemos identificar, pero que también debemos saber que de las 2 el Señor nos saca en victoria
y nos trae una respuesta para el oportuno socorro. Una de ellas, o la primera que vamos a hablar, son las pruebas externas, las pruebas que no vienen de nuestro corazón. Y las otras que veremos después serán las internas, las que provienen de nosotros mismos, de nuestro pensamiento, de nuestros deseos, de lo que nuestra carne tiende en ocasiones. Vamos a ir a la palabra, a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 3, cuando dice: así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. El apóstol Pablo, quien escribe inspirado por el Espíritu Santo, dice: ninguno puede creer que ya lo conoce todo o que nunca va a sufrir una tentación. Todo lo contrario, si cree que está firme, cuide de que no vaya a caer o vaya a tropezar, porque él mismo también tuvo que ser probado en muchas cosas. Y generalmente cuando nosotros hablamos de las pruebas externas, pensamos en el enemigo. En primera de Pedro 5, 8 y 9 nos dice la escritura: sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiere decir, él siempre está intentando en nuestro contorno flanquear el propósito o la bendición de Dios, sea tu hogar, sea tu vida, sea la iglesia, lo que Dios te haya entregado. El enemigo siempre va a querer devorarlo para destruir. Verso 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No eres solo tú, y no está de más decirlo. No eres solo tú, no soy solo yo. Todos tenemos padecimientos, y en el cuerpo de Cristo a lo largo del mundo se van reiterando o se van replicando. Va ocurriendo un ciclo quizás debajo del cielo, y todos en algún punto tenemos una necesidad o tenemos esa posición para poder corregir la senda. Una de las cosas que quizás está inherente en el ser humano es sentirse débil. Una de las cosas que es inherente al ser humano también es equivocarse. Pero cuando nosotros sabemos que nuestro refugio es el Señor y que podemos resistir estas pruebas externas en la fe, pues tendremos una recompensa o una victoria en el nombre de Jesús. Y para poder complementar lo que estamos hablando, en Efesios 6, versículo 10 al 17, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y más adelante habla acerca de la armadura que el Señor nos ha otorgado para que podamos resistir el día malo, con todo lo que tiene que ver con la palabra, la espada de la palabra, el yelmo de la salvación, el calzado del apresto del evangelio, la coraza de la justicia, el cinto de la verdad. Pero hay uno especial que quisiera que viéramos en la referencia que el apóstol Pablo nos trae,
versículo 16. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Piensa en lo que te acaba de decir la Escritura. Hay dardos de fuego que el enemigo está lanzando continuamente para que nosotros estemos flanqueados o cargados en nuestro corazón. Todo el tiempo. Ahí se ve una muestra muy clara de cómo puede ser una prueba o una adversidad externa que generalmente viene por el enemigo. Pero Dios también nos ha dado la posibilidad de defendernos y dice: tomen el escudo de la fe, la certeza, llamando las cosas que no son como si fuesen, no viendo las cosas materiales sino las espirituales, no poniendo los ojos aquí en la tierra sino en Jesucristo, autor y consumador de vuestra fe, aquel que sufrió y padeció hasta la carne, cosa que ustedes no han hecho. En esa fe, en esa seguridad, sabiendo que Jesús es nuestro escudo y nuestro refugio, podemos salir de esas pruebas. Hoy trae delante del Señor eso que te está quizás cargando, eso que tú conoces, que dices: esta situación de verdad ya me tiene cansado, agobiado. Porque en Cristo tengo un refugio y tengo una respuesta. Porque si me humillo ante la mano del Señor, Él se manifestará con poder. Él tiene cuidado de mí, porque Él dijo que es el buen pastor. Y Él dijo que Él da su vida por mí. ¿Cuántos lo creen? Estos padecimientos también los puedes encontrar en grandes hombres y mujeres de Dios, a los cuales el Espíritu Santo les dio un lugar en las historias bíblicas. Tan solo piensa en la prueba que tuvo que vivir José cuando la esposa de su jefe intenta seducirlo, intenta tomar su ropa, y él, aún desprendiéndose de ella, sale corriendo para no pecar. Sale corriendo para que su jefe o el hombre al cual él respetaba y le había otorgado la autoridad no se hubiese sentido ofendido. Que quizás después tuvo que vivir otras pruebas, pero él prevaleció y caminó en la fe, sabiendo que Dios guardaba de él. O si no, piensa en cuántas batallas tuvo que librar el rey David, porque no solamente gobernar tiene que centrarse en cuidar el pueblo, la congregación en Israel. Él tenía que tener la certeza o la seguridad de guardar las fronteras de todos los enemigos que querían tomar posesión. Dice que la casa de David en su tiempo nunca estuvo libre de guerra. Al contrario, incluso cuando él pecó fue cuando más batallas tuvo que librar. Pero aún así, en la misericordia de Dios, lo levanta, lo sustenta y lo hace un varón conforme a su corazón, y le da un gran nombre, el cual en los reyes quizás no puede ser igualado. Piensa en Daniel. Piensa en Daniel siendo un hombre íntegro, entregado al Señor, que glorificaba su nombre y que se resistió a glorificar a otra cosa que no fuera el Rey de los cielos, siendo hallado 3 veces orando al Padre. Lo lanzan al foso de los leones. ¿Y quién lo guardó y quién prevaleció? El Rey de la Gloria. El mismo que hoy te está hablando y te está diciendo: yo soy tu paz, yo soy tu refugio, yo soy tu victoria. Ven si estás cargado, porque yo te daré descanso. Gloria a ti, Señor. Incluso en Débora, en la reina Esther, siendo mujeres en una condición quizás en un medio machista,
Como en medio de la prueba, Dios hizo que ellas tuvieran gracia delante de las personas, que pudiesen convocar, que tuviesen liderazgo, que hablaran en nombre del pueblo de Dios, que profetizaran en nombre del pueblo de Dios, que fueran instrumentos de honra. El enemigo también quería atacar su imagen como mujer y hacerla sentir menos, pero en la fe ellas prevalecieron. Todos en algún punto, en alguna medida, podemos ver que el enemigo ha atacado directamente nuestro ser, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y lo que Él prometió, Él lo hará. Él lo hará. Esa prueba externa que ha venido, que ha acechado, que ha atacado tu buen nombre, tu honra, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, lo que sea, Dios es más grande y más poderoso. Su bondad no tiene límite. Y hoy nos está diciendo: vengan a la fuente y yo les daré descanso. Vengan a la fuente y yo les daré descanso. Mi amor inagotable los sustenta por siempre y para siempre. Y hay otro tipo de prueba que ya les había mencionado, que son las pruebas internas. Y escrituralmente podemos ir a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 versículos 12 al 15 nos enseñan: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Pero mucha atención, esa corona de vida Dios nos la ha prometido a los que le amamos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es importante entender de lo que Dios nos está hablando a través de Santiago? Hay pruebas que no vienen del enemigo, porque nos quedamos pensando que todo es Él. Sí, la Biblia dice: tenemos lucha contra carne. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Eso es real. Pero si nosotros sabemos de que Cristo prevalece, si nosotros sabemos que Cristo ya lo condenó al lago de fuego, que lo venció, que el único que tiene autoridad para dar vida y quitarla es el Rey de los cielos, pues no debemos estar temiendo todo el tiempo. Hay gente que teme más el nombre de Satanás o del enemigo que cualquier otra cosa, y vive como asustada, vive como en una continua desesperación por eso, cuando ya tenemos un lugar o una posición como hijos de Dios. Dice la escritura que para los que creen habrán unas señales, y dice que incluso echarán fuera demonios, pero que no debemos impresionarnos de que los demonios se sometan, porque Él ya nos dio esa autoridad, sino que debemos estar agradecidos o realmente centrados en que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Quiere decir, nosotros como discípulos tenemos la autoridad que Cristo nos ha otorgado. Por eso no debemos quedarnos centrados ahí, pero sí debemos continuar en guardar el corazón, porque hay pruebas que vienen de nuestro corazón. Jesucristo dijo en Mateo 15:19: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
Jesús nos habló de la importancia de no simplemente hablar o creer que estamos en una apariencia, sino vivir en nuestro corazón un culto real y de adoración al Padre, obedeciendo sus mandatos, cuidando lo que sale de nuestro corazón. Pero eso que sale de nuestro corazón necesita tener una gran atención. Escúchame un segundo. Porque cuando nosotros vivimos batallas en silencio, puede que en nuestra carne tengamos sentimientos que entorpecen para que podamos ver lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Dios nos da una promesa o nos dice: yo te voy a bendecir, yo te voy a levantar. Quizás te daré una casa, te daré un vehículo, haré que tú seas un predicador o una predicadora. Muchas promesas que Dios trae a nuestro ser. O voy a sanar a aquella persona por la cual tanto has orado. Y quizás pasa el tiempo. Y pasa el tiempo y nosotros decimos: pero ¿dónde está el cumplimiento de esa promesa? Y nos sentimos frustrados. Hasta albergamos depresión, decepciones. Nosotros debemos aprender a guardar eso que está en nuestro corazón y humillarlo delante de Dios. Porque si no tenemos cuidado de esas situaciones, puede que nos podamos ir en contra de Dios. Aún amándolo, aún viendo sus promesas, aún sabiendo que Él nos guarda. Pero por las sensaciones que tenemos en nuestro corazón, quizás estamos permitiendo que de la concupiscencia de nuestro deseo se dé a luz el pecado, y del pecado pueda pasar la muerte. ¿Me estoy haciendo entender? Sé que esto que estamos hablando necesita discernimiento del Espíritu Santo, pero porque Dios nos está previniendo. Eso que allí da a luz algo que nos puede destruir, es algo de lo cual debemos ser conscientes. Hay ocasiones en que nosotros mismos autosaboteamos el propósito de Dios, porque Dios hace todo lo necesario para que nosotros permanezcamos en su camino, seamos bendecidos y podamos permanecer en su voluntad. Pero nosotros, con ese tipo de sentimientos que no provienen de Dios, porque dice la Biblia que Dios no puede tentarnos porque de Él no viene el mal, si nos desviamos. Y vienen los cuestionamientos, incluso pueden venir las dudas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Y cuando eso sucede, es cuando el enemigo está al acecho para hacernos caer. Hay personas que dicen: ¿a mí de qué me sirve estar en la iglesia si nada ha cambiado? ¿Lo han escuchado? ¿A mí de qué me sirve ir los domingos si mi vida sigue siendo nefasta? Si aún me siento solo, si me siento rechazada, si no he visto lo que es estar en Dios o fuera de Él. Da lo mismo. De nuestro corazón están viniendo cosas incorrectas para argumentarnos en contra de Dios y no permitir que Él haga su obra como la quiere hacer. ¿Te diste cuenta que en la escritura de 1 Corintios 10, 1 al 3 dice que ninguno va a sufrir un padecimiento o tener una tentación superior a la que realmente puede llevar? Dios no lo permite. Dios no permite que nosotros tengamos que sufrir o padecer algo de lo cual no estamos en la posibilidad, en su nombre, en su poder, en su autoridad, de poderlo enfrentar. Pero también dice en la parte final de que no solamente no va a permitir de que eso nos agobie o nos destruya, sino nos dará una salida correcta para eso. Está reconfirmando
que Él desea restaurar nuestro ser, que Él tiene cuidado de nosotros, que si estamos cargados, atribulados, doloridos, ¿por qué no decir frustrados, deprimidos? Vayamos a Él y Él nos dará descanso. Él nos dará descanso. Los miro a todos porque debemos prevalecer. Debemos prevalecer. El enemigo ha traído cosas muy fuertes en contra del cuerpo de Cristo, de la iglesia, incluso de familias. Pero recordemos, Dios no nos suelta de su mano. Dios no nos deja. Quizás hemos tropezado. Sí, ¿por qué no reconocerlo? Hemos tropezado. Hemos errado en el camino. Incluso hasta pudimos haber pecado. Pero Dios no nos suelta. Dice que la misericordia del Señor es rica, es grande, se renueva cada mañana. Que el Señor es tardo para la ira. Que un día será el dolor, una noche, para la mañana siguiente vendrá el gozo, la alegría, la felicidad. En Dios, solo en el Señor tenemos el refugio. Hoy vayamos todos juntos delante de Dios y digámosle: Señor, queremos beber de la fuente del agua de la vida. Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Queremos ser impartidos de ti. Dios tiene cuidado de nosotros y sabe en qué momento dar. Hoy necesitamos que el Señor nos dé. Hoy necesitamos que el Señor reinicie. Vayamos a la fuente. No dudemos. Él es nuestro refugio. Antes de ir a la parte final de la prédica, una pregunta que me surgía de lo que Dios nos está entregando hoy es: ¿pero cuántas veces vamos, Señor? ¿Para cuántas veces es la palabra que nos estás otorgando? Y el Señor puso en mi corazón: todas las veces que ustedes quieran, vayan a la fuente de la vida. Por eso dice que es la fuente del amor inagotable. Al Señor no se le agota la santidad. Él la renueva cada mañana, cada instante. De Él viene la vida. Y si es necesario ir varias veces, hay que hacerlo. No lo dudemos. Los seres humanos tendemos a la inmediatez, a que venimos al culto, la palabra nos habla, el Espíritu Santo nos ministra, nos vamos llenos y mañana ya es otro cuento. Si mañana debemos ir al lugar secreto 1, 2, 3, 4 veces, si estás en la oficina y tienes que meterte en un lugar donde puedas hablar con Dios, allá vas a beber de la fuente de la vida. Refúgiate en el Señor, refugiémonos en Él. Todas las veces que sea necesario, Dios está dispuesto a bendecirnos y a darnos de su amor. Gracias, Señor. Gloria a ti, Padre. En Isaías 40, 28 al 31, nos habla de unas características de Dios que son fenomenales. Y también nos hablan sobre Dios como nuestro origen. Que en su presencia tenemos la fuente que restaura nuestro ser. Dice la Escritura: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice la Escritura, iglesia cristiana, presencia divina, y todo hermano que escuche este mensaje:
Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor no se cansa. Él da nuevas fuerzas al que se lo pide, al que espera en Él, al que confía, al que aguarda, al que persevera en su palabra. Hablando del vigor físico, el profeta está citando a los jóvenes y nos dice: jóvenes, ustedes también caen, también se fatigan, también se pueden sentir frustrados, pero esperen en Jehová. Esperen en Jehová. Él les dará las alas del águila para que puedan volar tan alto como ustedes ni siquiera puedan imaginarse. Les dará las fuerzas del búfalo para enfrentar toda adversidad. Y cuando tú más te sientas caer, quizás es cuando Dios más te va a empoderar, te va a llenar de su gloria, usará tu nombre para que puedas ser un instrumento de honra para el reino de los cielos. En nuestra debilidad Dios se glorifica. En nuestra dificultad Dios trae nuevas fuerzas, porque no es lo mismo escuchar que vivir. Y cuando tú vives y te das cuenta que solo en Jesús hay vida eterna, puedes contarlo a grito entero y decir: en Cristo, solamente en Cristo quiero permanecer. Mi vida la gastaré por completo a su servicio. Hebreos 4, 14 al 16. Habla de Jesús como el sumo sacerdote y dice que por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Ser sus hijos, ser sus embajadores, ser sus sacerdotes, impartir de Él. Esa es nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos hoy al trono de la gracia para que podamos testificar, para que podamos decir de esta enseñanza, de esto que Dios hoy nos está hablando. Dios hará cosas maravillosas y ustedes y yo vamos a testificar, vamos a hablar de Dios, vamos a poder decir que esperamos a Jehová con paciencia, que el Señor inclinó su oído a nuestro clamor, que pudimos hallar gracia delante de sus ojos, que Él nos sacó de la desesperación, que Él quitó el dolor, el rechazo, la vergüenza que había en nosotros, que sanó nuestras vidas, que trajo el milagro, que con el poder sobrenatural de su Espíritu Santo ministrado para nosotros pudimos ver de que solo en Jesús tenemos vida eterna si confiamos en Él. Cuando Dios nos saca del lugar de tristeza, del pozo de la desesperación y nos lleva a lugares altos, no es únicamente para nuestra sanidad, sino para la sanidad de muchos. Y tú no sabes hoy, Dios quien pone en tu camino para que tú le hables y le testifiques de las grandezas que Él ha hecho en ti. Y tú no sabes cuántas personas serán impactadas quizás por ese dolor o esa tristeza que has llevado, pero que Dios ya llevó en su corazón a través de Jesús para que tú y yo tengamos libertad.
Esa respuesta es la que Dios quiere que haya en nosotros. Confiemos en el Señor. Refugiémonos en Él. Por más difícil que esté la situación, no desfallezcamos. No nos apartemos. No permitamos que prevalezca el mal, sino que con el bien y el amor de Cristo venzamos toda adversidad. Para que podamos decir juntamente, y yo te pido que me acompañes en el Salmo 18, 1 al 3. Y tú lo vas a decir conmigo. Toma esta palabra para ti. Y ante la adversidad podrás declararla. La vas a decir conmigo, pero la vas a sentir en tu corazón. No simplemente la vas a leer, sino que se lo vas a decir al Señor. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor.